Bendiciones, hermanos y hermanas, qué bueno es amanecer con Dios. Hoy queremos respondernos la pregunta: ¿es bíblico orar en contra de Satanás? En Lucas 22, 31 al 32 leemos: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Les propongo analizar 4 aspectos sobre la manera de contrarrestar a nuestro enemigo común. Primero, cuando Dios pronuncia el nombre de alguien 2 veces, ello puede ser para comisionarlo a algún ministerio o para hacerle un llamado de advertencia. Dios hizo eso 7 veces a través de las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, Abraham, Génesis 22, 11. Jacob, Génesis 46, 2 al 3. Moisés, Éxodo 3, 4. Samuel, 1 de Samuel 3, 10. Marta, Lucas 10, 41. Simón, Lucas 22, 31. Y Saulo, allá en Hechos 9 y versículo 4. En el caso de Simón, a quien ya Jesús había llamado a servirle unos 3 años antes, el pronunciar su nombre 2 veces era una llamada de alerta para señalarle su propia fragilidad. El que Jesús lo llamara 2 veces por su nombre original, Simón, nos recuerda que el llamado ministerial no nos hace invulnerables al ataque del adversario. Precisamente una de nuestras fortalezas es tener presente cuán frágiles somos en nosotros mismos. Aún después de la advertencia, Pedro, en lugar de orar por protección, dijo a Jesús que estaba dispuesto a ir con él hasta la muerte. La lealtad es una virtud, pero debemos confiar en Cristo y no en nosotros mismos para ser fieles. Segundo, el diablo maquina contra nosotros, 2 de Corintios 2:11, y aún nos reclama delante del Señor para atacarnos. Pero Él no puede hacer contra los hijos de Dios todo lo que quiere. Recordamos que respecto a Job, solo pudo llegar hasta los límites que Dios trazó. Job capítulos 1 y 2. David testificó en el Salmo 3 que, aunque eran muchos los adversarios que tenía, el Señor era escudo alrededor de él. Ahora, la revelación de Cristo a Pedro fue que Satanás había pedido se le concediera zarandear a los discípulos. La frase zarandear como a trigo significa un tipo de sacudida que pondría a prueba su verdadero carácter. Nuestra identidad espiritual es uno de los blancos preferidos en el ataque del enemigo. Fue allí a donde apuntó al mismo Jesús al decirle 2 veces: si eres hijo de Dios. Mateo 4, 3 y 6. Tercero, la intercesión de Cristo por nosotros es fundamental para ayudarnos a atravesar la prueba en victoria. La Biblia dice que el Señor es poderoso para guardarnos sin caída. Judas versículo 24. Ahora, Jesús oró por Pedro con anticipación a la embestida del enemigo. Le dijo: yo he rogado por ti. La medicina preventiva es mejor que la curativa. Es mejor pedir a tiempo: guárdame, Señor. Además, la oración de Jesús no fue para evitar que los discípulos fueran zarandeados. La palabra da por sentado que hay una lucha contra los creyentes gestada en los principados satánicos en las regiones celestes. Efesios 6, 10 al 12. La oración de Jesús fue que Simón no perdiera su fe, porque nuestra fe en Cristo es la victoria que ha vencido al mundo. 1 de Juan 5, 4. Cristo hoy intercede por nosotros a la diestra del Padre y sabe tener compasión de nuestras debilidades. Hebreos 4:15. Por tanto, los cristianos debemos orar también unos por otros para que el Señor nos libre del tentador. Por último, el Señor dio a Pedro la garantía de la respuesta a su oración por él: y tú, una vez vuelto. Sin aquel ruego del Salvador, Pedro hubiera sido arrastrado. En el mismo fragor de su batalla, él negó al Señor 3 veces. Pero en la cuenta bancaria de su rescate estaba acumulado el ruego que el Maestro había hecho a su favor. Después que Pedro lloró su caída,
Cristo murió en la cruz por Pedro y por todos nosotros. Su sacrificio, el de Cristo, tuvo carácter expiatorio y allí el Señor asestó al enemigo una herida mortal en su cabeza. Por tanto, después de su levantamiento de los muertos, Cristo se encontró con Pedro, lo interrogó sobre su amor a él y lo comisionó a pastorear a sus ovejas. Juan 21, 15 al 17. 50 días más tarde de aquella Pascua, Pedro estaba confirmando a sus hermanos y llamando a los judíos al arrepentimiento y a aceptar a Cristo para ser salvos de aquella perversa generación. Hechos capítulo 2. Amados, debemos oír la advertencia de Jesús sobre nuestra fragilidad y su revelación sobre el poder que tiene la oración para neutralizar al adversario en su propósito de hacernos caer. Si confiamos en Jesús y oramos al Padre, aún a pesar de nuestras debilidades, podremos ser levantados. Si este video ha sido de bendición para ti, dale like y compártelo ahora mismo con tus amigos. Que el Señor nos guarde en este día.